Gloria a Dios. Aleluya. Alabo a Dios por esta bendición tan grande. Gloria al Señor. Las emociones encontradas, sentimientos encontrados, y bueno, lo bueno es que todos están encontrados. Amén. Para mí es una bendición muy especial el poder estar aquí. Pues más que nada ser parte de esta obra tan especial, el ver lo que mis ojos ven, gloria a Dios. Hace 75 años la obra de Dios, en 1975 quise decir, todavía no nacía. La obra de Dios empezó a dar resultados en esta frontera. Yo estaba en la prisión, en la universidad, y en ese tiempo la realidad es que no había un entendimiento de lo que estaba pasando. Estaba el evangelio llegando de nuevo a mi vida, y digo de nuevo porque Dios se encargó de mostrarme que estaba atrás de mí. Por muchos años un anciano me había intentado transmitir el mensaje. Había cerrado yo mi corazón, tenía yo unos 8 o 9 años, pero quedó muy claro el mensaje que esta persona trataba de compartir. De allí se cruzó en mi vida en muchas etapas, las cuales yo lo encontré, y pudo este hombre volver a intentar, y nunca abrí mi corazón al mensaje hasta un día, un 7 de septiembre de 1975 en la prisión. Este mismo hombre fue el que me dio el mensaje allí, pero a los pocos días tuvimos una visita. Era un grupo de hermanos que iba de la Puerta, en ese entonces, Casa del Alfarero hoy, y algunos todavía viven, gloria a Dios, y ellos testificaban, predicaban de una forma radical, de una manera que para mí era muy diferente al resto, y eso a mí me impactó. Así es que decidí poner oído a lo que hablaban, y esto pues trajo a mi vida algo fuerte, de tal manera que el día en que me dieron libre, busqué la iglesia. Llegué a la iglesia, no aquí, por supuesto. Era un pequeño local que estaba en la Ruiz Cortines, donde se reunían unas 18 personas. Muchos de nosotros nos quedábamos en la banqueta y en la calle oyendo, y fue de esa manera que empecé yo a asistir a la iglesia. Desde entonces aquí he estado viendo el crecimiento, viendo el fluir de Dios y la historia del compañerismo mexicano, aleluya, llevándolo conmigo en mi propio corazón, en mi propia vida, viendo el ir y venir de muchos sucesos, muchas experiencias, unas muy tristes, otras más tristes todavía, y otras no tanto. Pero después de todo, el realizar que la obra de Dios está vigente, está viva en la vida de todos aquellos que en el camino la hemos abrazado. En esta mañana quiero que entremos a la palabra. Allí en Josué capítulo 3, en el versículo 1, quiero hablar en esta mañana del paso del Jordán. Es el tema de mi mensaje, el paso del Jordán.
muchas historias vividas, muchas cosas experimentadas. Quisiera decirles que mi vida se compone de puras buenas decisiones, de puras cosas agradables, de puras cosas que valió la pena vivir, pero no es así. Como todo hombre, cometiendo muchos errores, como todo hombre en muchas ocasiones, haciendo malas decisiones, de todo un poco, pero siempre esperando por un Dios maravilloso que siempre cambia las circunstancias y siempre nos da algo mejor. Dice así Josué 3:1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella halláis distancias como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron ante el pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Padre, te doy gracias, bendice esta palabra, ayúdanos en esta hora. Unge, Señor, con tu Espíritu Divino, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón esté sensitivo. Unge mi boca, Señor, seas tú en esta hora. En el nombre de Cristo te doy la gloria, y el pueblo de Dios dice: amén. El paso del Jordán. El río Jordán es el paso a otra dimensión de poder. Es el paso a una vida diferente también. Nuestra vida se compone de un sinfín de eventos. Nuestra vida está compuesta de muchas experiencias diversas
que a veces podemos llamar etapas, pero de cualquier manera son un sinfín de experiencias, unas buenas, otras no, pero esta es la realidad de nuestra vida. De ello también dependen las decisiones que vayamos haciendo en nuestra vida, en nuestro camino, puesto que también de nuestras propias decisiones, las determinaciones que hacemos en ellas, son las que forman nuestro carácter en el camino. Y para nadie es fácil vivir cada experiencia, porque a veces quisiéramos quedarnos en una sola y mantenernos allí por el resto de nuestra vida. Pero eso no nos dejaría ni tener nuevas experiencias, ni conocer todo lo que el Señor de toda la tierra quiere darnos a conocer. Él quiere involucrarse en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria. Él quiere involucrarse en nuestras vidas en los tiempos de victoria, como también en los tiempos en los cuales nosotros decimos fracasamos, fallamos. Pero de todas ellas aprendemos. Qué triste sería que el Señor hubiera omitido todos los errores de los grandes hombres de la Biblia. Triste sería porque no nos hubiera dejado de quién aprender. Pero existen todas sus faltas, todos sus errores, para que nosotros aprendamos de ello y no caigamos en los mismos errores. Para que de ello también podamos nosotros entender cómo es el carácter de Dios y cómo éste funciona en medio de los fracasos de esos hombres, como también de los nuestros. Gracias a Dios por esas oportunidades que nos da de poder conocer la historia de estos hombres tremendos, pero también sus errores, porque de ellos día con día aprendemos. Leí acerca de una historia, una anécdota más bien, cómo es que hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo, he conseguido uno de los mejores diamantes posibles, pero guardar oculto dentro del anillo un mensaje especial es mi deseo. Yo quisiera que se juntaran todos los sabios de la corte y todos me dieran, me regalaran, me hicieran un mensaje que yo quiero conservar. Este mensaje debe de ser muy corto, de tal manera que pueda yo doblarlo muy bien y guardarlo debajo de ese diamante. Y el día en que yo lo desee o las circunstancias de mi vida lo requieran, pueda yo utilizarlo y pueda ser un mensaje útil. Se juntaron todos estaban tratando de darle el mejor, pero unos pues decían: puedo hacer algo, pero sería muy largo, no puedo. Así se fueron descalificando poco a poco, hasta que un anciano que había estado en la corte por mucho tiempo, desde su padre de este rey, estuvo con él, lo miró a él crecer. Así es que este anciano dijo: yo tengo el mensaje. Finalmente él le dio ese pequeño mensaje y le dijo: lo único que sí te pido, mi rey, que no lo vayas a leer ni a usar, al menos que sea esa ocasión vital. Así es que el tiempo pasó, él conservó aquel anillo con ese mensaje. Las cosas no se dieron para él,
hubo revuelta en su reino, hubo rebelión, finalmente vino una invasión también de fuera, así es que fue derrocado y él tuvo que huir. Un día se miró en una cueva ante una tempestad, él estaba acabado pensando que lo mejor era el suicidio y terminar de una vez todo, y cuando él estaba en ese momento tan crítico de su vida, le vino al corazón leer el mensaje de su anillo, y allí lo sacó, y al leerlo solo decía: esto pasará. Esto lo llevó a meditar, a pensar sobre lo que estaba él viviendo, y él empezó a recobrar un poco de ánimo, de motivación, y él pensó: esto pasará, esto pasará, y empezó él a recobrar su ánimo. Así es que más tarde él fue y empezó él, como pudo, buscar a alguien de su gente, y fue encontrando poco a poco personas filiales a él que lo estuvieron apoyando. Su ejército fue otra vez restaurado, de modo que un día no lejano él decidió ir a recobrar su reino, y de esta manera él volvió a ser aquel rey con aquella gloria, con una bendición grande en su vida, y él entendió que verdaderamente era el mensaje que él necesitaba recibir. ¿Por qué? Porque todo pasa en esta vida. La otra es que por verse visto él triunfante, quiso él hacer gran fiesta en su reino, y estuvieron festejando que estaba de nuevo el rey en su reino. La ciudad había sido recobrada, los enemigos habían sido echados fuera, y ahora era tiempo de regocijo. Así es que estuvieron ellos gozosos en grande fiesta, pero en un momento determinante pasó el anciano cerca de él y le dijo: mi rey, es tiempo de que lea el mensaje. Y dijo: ¿qué? Si esto está bien, todo se ha arreglado, las cosas han cambiado, mi situación es diferente, estoy feliz, todo es distinto, no necesito el mensaje. Y le dijo: mi rey, es tiempo de que lea el mensaje. Así es que fue y leyó el mensaje, y también le dijo lo mismo: esto pasará. El tiempo de la fiesta, el tiempo del regocijo, también habría de pasar. Tú y yo estamos en la escena más grande de la historia, y es el tiempo en el cual esperamos a Cristo. Pero por estar nosotros esperando la venida del Señor, ese escenario se ha convertido en un escenario muy peligroso, muy difícil para habitar. Así es que con nuestra oración y nuestro empeño debemos anhelar que esto pase. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que todos los que leamos ese mensaje digamos: sí, Señor, ven pronto ya. Señor, ven ya. Ahora yo sé que para muchos esto es muy difícil de decir, de declarar, porque están arraigados en su corazón, en su ser, de esta vida y de este mundo. Que cada vez que alguien parte, aunque parta para el cielo, aunque se vaya con el Señor, es para nosotros un pesar, es para nosotros un dolor, y no es fácil querer dejar o soltar aquello que amamos. Sean personas, sean casas, sean cosas, muebles, carros, todo lo que nos rodea nos ha enamorado, y estamos nosotros arraigados en ello. Y no realizamos la palabra cuando nos dice que somos peregrinos, que vamos de paso, que no estemos amando a este mundo ni las cosas del mundo. Pero no podemos realmente separarnos de ello. Una de las cosas después de Dios, o una de las personas después de Dios
que yo amé profundamente fue mi madre. Y mi madre estaba cumpliendo 100 años. Unos meses, 2, le faltaban para completar el siglo. Pero yo estaba aferrado con ella. Era yo su sustento. Dependía ella en todas las áreas, emocional, económicamente, en toda forma de mi apoyo. Pero de todas maneras el tiempo para todos se acerca, así es que pensando en el tiempo en que habría de irme, ya que el pastor ya había hablado conmigo, ya había puesto el reto en mi vida, y mi mente inmediatamente se fue a mi madre. Había la confirmación de mi esposa de seguirme. Era otra parte importante, vital de mi vida. A mis hijos solteros todavía, ahí estaba el reto, pero ya adultos, les tocaba decidir por sí mismos. Así es que para mi vida había llegado algo vital, pero iba a tener que soltar también a mi madre, soltar también a mis hijos, olvidarme de una iglesia que por 24 había estado allí, 24 años, no era algo ligero. Pastores y todo lo que se va enraizando, se va haciendo parte de uno, no era fácil. Así es que decisiones son decisiones, y me miré en este momento en el cual mi madre falleció un mes antes de irme. Durmió, no más, durmió. Y fue el primer desprendimiento. Así es que ya no había más razones y decidí que no iba a anteponer otra cosa. No vaya a ser que el Señor opte por trabajar de la misma forma. Así es que obedecer. Un día me encontré allí en la casa de huéspedes de mi hermano Alfonso Jiménez, dando mi última batalla. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aprendí una lección más en ese lugar, porque realicé cómo es que en el tiempo en el cual Dios trajo a Israel de Egipto, lo llevó hasta el punto donde todo había pasado, las plagas se habían llevado a cabo, había mostrado Dios su grande poder, había librado a su pueblo vez tras vez, todo había pasado, pero aquí están ante una prueba más, y es a las orillas del mar. Los enemigos vienen determinados a hacerlos regresar, a tomarlos cautivos de nuevo. Así es que se encuentran entre los enemigos, el desierto y el mar, una encrucijada. Pero Dios había dicho: quédense allí y reposen. Quédense allí y reposen, descansen. Y me asombra ver cómo Dios tiene el cuidado de aquellos momentos en los que habremos de dar nuevos pasos, habremos de tomar nuevas decisiones, vivir nuevos retos. Nos trae a un reposo primero. Ellos no pudieron entender, y cuando vieron el enemigo, vieron todo aquello,
lo logrado en el reposo, en el descanso, se les perdió y empezaron a gritar asustados, empezaron a gritarle a Moisés: y hoy qué vamos a hacer, mira, nos sacaste para morir aquí, y bueno, todo lo que usted conoce. Pero el plan de Dios era que estuvieran reposados, porque anticipadamente les dijo que se iba a glorificar allí, que iba a hacer algo allí, pero no lo recordaron. Cuando yo estoy en la casa del hermano Alfonso, una lucha empieza a vivir mi vida, mi mente. ¿A qué voy? Última hora y se están deshaciendo de mí, como si no hubiera asilos en México. Y empiezo a vivir luchas y pensamientos y es que pues simplemente ya no sirvo aquí, ya no sirvo aquí, ya estuvo, ya fueron muchos años, ya es mejor que tome este paso. Y luchas, pero en medio de esto Dios me habla. Y me dijo estas palabras de Jeremías 31:16. Y me dice: así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Dios trajo una paz, Dios trajo una confianza, y es algo que empezó a traer sobre mí una realidad de lo que somos y cómo es que puede sí pasar nuestra vida. Quizás en mi caso verme en los años que llevo, que no son muchos, pero no son poquitos, pero en ellos realizar que Dios tiene cuidado de mi vida, aún de mi vejez. No importa, la historia de mi vida está escondida en las manos de Dios. Pero quiero decirte que también la tuya, y puede también vivir un cambio radical. Mi vida es otra, la vida de mi familia es otra, mi relación matrimonial es mejor. O sea que la verdad es que no pudo pasar algo mejor que esto en mi vida. Otra cosa que tuve que determinar es que no iba a voltear para atrás. No iba a pelear contra fantasmas. No iba a perder mi tiempo en recordar lo que pudo ser y no fue, o lo que fue y creer que era mío, o creer que me pertenecía de alguna forma. No, todo el pasado ha quedado atrás. Dios se ha encargado de él, está en el Señor, y mi futuro está en el Señor, de manera que no volteé hacia atrás. Cuando partimos, había un buen grupo de hermanos en el aeropuerto. Yo no sé cómo la hicieron, pero metieron hasta equipo de música adentro del aeropuerto. Pues es increíble, pero se los permitieron. Así es que estaban allí para cantarme las golondrinas. Gracias a Dios por la gente preciosa que Dios toca y la pone cerca de nosotros. Pero yo no volteé hacia atrás.
Abracé a quien estaba frente a mí, le di la mano a quien estuvo a los lados y yo caminé, entré la puerta sin voltear hacia atrás a lo que quedaba allí, y así fue hasta despegar ese avión. Más de año y medio quizá, o por ahí, o un año y meses, cuando tuve la primer razón de algunas personas. Jamás hice una llamada, jamás busqué a nadie, nada. Tenía algo delante de mí, era una labor a la cual Dios me llamaba. Quiero decirte que cuando llegó el pueblo de Dios, ahora traídos por Josué, también el Señor los trae y les dice: reposen aquí, descansen aquí 3 días antes de cruzar el río, antes de pasar al otro lado. Y vino ese descanso para el pueblo de Dios, y luego llegó el milagro de cruzar a la tierra prometida. Y no para estar tranquilos, no para reposar. Si algo estoy consciente es que no me enviaron a un descanso, a unas vacaciones por los 20 o 30 años de labor, porque 37 años son los que tengo caminando en este compañerismo, pero no me enviaron a unas vacaciones, sino a laborar. Y Dios me es testigo de que no hemos parado. Hemos sembrado semilla, hemos laborado, porque hay una realidad, hay un envío, hay un salario que se envía, y este se tiene que desquitar. Si algo tengo que estar consciente es de eso, y es que se me paga por el tiempo que estoy laborando y no por el tiempo en que esté allá. Y si Dios me lo vuelve otra vez a confirmar, vuelvo a decir en esa escritura que leí de Jeremías, que hay salario para mí, que hay bendición para mí. Debo de estar consciente que es para hacer una labor, porque nadie me debe nada. Yo soy deudor, he sido deudor de siempre, fui rescatado de una vana manera de vivir, y hoy tengo que realizar que tiene un propósito ese rescate. Dios nos salva, nos rescata, nos arregla la vida, pero no para que la desechemos, no para que estemos nosotros dejando que el tiempo pase. Veamos algo más. Es en la historia de los hombres, porque si volteamos a ver la historia de Nehemías, encontramos que Nehemías tuvo que tomar ese reto también. Y dice la palabra que Nehemías, al llegar, dice, a donde él habría de establecerse, él hizo algo. Y dice allí en el capítulo 1, versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Esa es la parte almática del hombre. Esa es la parte almática donde das rienda suelta a tus emociones, a tus sentimientos, donde dejas que cosas vayan y vengan. Pero tiene que llegar el momento donde tomes el toro por los cuernos y determines que no te vas a dedicar a llorar, a lamentar y todo lo demás. Así es que Nehemías se enfrentó a esa experiencia. Pero dice luego: ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confesó los pecados de los hijos de Israel, que confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es el tiempo de traer las cosas delante de Dios, reconociendo toda falta, todo pecado, todo lo que estorbe. Es tiempo de sacar la basura, porque lo que viene es un trabajo duro, arduo, difícil. Y para llevarlo a cabo es mejor que estés libre, descansado, en paz, con Dios, contigo mismo, con los demás. Así es que llegó el momento de trabajar para Nehemías y puso manos a la obra. Usted conoce lo demás. Quiero decirte en este día, cuando Dios le dio a Josué la tierra prometida, les dejó ciudades sin conquistar para que ellos pelearan por ellas. Y es que una mente cómoda, pasiva, se muere o se enloquece y pierde la claridad del propósito. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, ¿por qué estamos en lo que estamos? Por vocación. La hemos descubierto. Hemos entendido que este es el propósito de Dios para nuestra vida. Lo hemos aceptado y estamos felices con ello, porque no podríamos estar laborando con amarguras, con odios, con celos, con contiendas y toda clase de carnalidades, luchando contra nuestra propia vida o destino, involucrados en el evangelismo, involucrados en el ganar almas. Hagamos como dice el apóstol Pedro en esta escritura, porque de esa manera no caeremos jamás. Después de todo, el que cree saber algo, hágase ignorante. Si el enemigo toma consejo contra ti y
o usa personas para hacerte la vida imposible, no te preocupes, lo harán sin Dios. Tú haz lo correcto. Juan el apóstol en el capítulo 11:40 dice: Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Llevar una vida sana nos guardará siempre. Es para mí una bendición grande estar aquí, ver cómo Dios sigue trabajando, laborando en medio de muchas circunstancias, trabajo difícil, ver que Dios hace todas las cosas sabias, como solo Dios las puede llevar a cabo. Mira quién vino a traer para edificar un lugar para la iglesia de Nogales después de tantísimos años. Quizás pudiéramos, mirando con el ojo humano y con el juicio erróneo, mirando como los hombres miramos y no como mira Dios, a los hombres que pasaron antes que Él, y hasta pudiéramos llegar a decir malamente, sin sabiduría alguna, si José no le llega, si José no le llega a ninguno de ellos. Pero yo he estado aquí, y como aquel anciano que le dio el mensaje al rey para que lo pusiera en su anillo, he estado mirando todos los sucesos del reino desde que llegué aquí, y me tocó vivir la vida de esos líderes, a los cuales también estoy agradecido por lo que hicieron también con sus vidas en la mía. Jamás he juzgado a alguno, pero vuelvo a decir, Dios siempre está sacándose su mejor carta en el momento oportuno. Y Dios sabe por qué y para qué conservó al hermano José Luis, pasando por todas sus experiencias hasta llegar aquí. Ahora pudiera estar yo un poco enojado con él porque ninguno de los otros que eran bravíos a morir me hizo poner pies en polvorosa, aunque de mis ganas no me quejé, pero no me hicieron correr. Y tranquilamente llegó a mi vida y me dijo: creo que es el tiempo. Y Dios, que había preparado mi vida con tiempo, cuando yo iba a Mexicali a las conferencias, yo oía a aquellos jóvenes obreros del pastor Salvador dar testimonio, reportar lo que pasaba en otras naciones. Mi corazón se llenaba de algo. Y yo decía: un día Dios me permita. Pero yo bajaba la cabeza ante muchos de ellos, porque ellos tenían una experiencia de soltar sus vidas hacia donde Dios los quisiera. Y yo decía: me paro en el púlpito y hablo de evangelismo misionero y de evangelismo mundial, pero nunca he soltado mi vida a las manos de Dios para que la use donde Él quiera. Y ahora tengo una dignidad que Dios me ha permitido. Doy gracias a Dios por haber tomado esta buena decisión, porque hay mucha necesidad en Colombia. Hay una necesidad increíble, pero también doy gracias a Dios porque el pastor que me tocó, que me enviara, que me soltara, ha tenido cuidado de mí. No me ha hecho falta nada.
No he tenido que quejarme ni siquiera de la fecha o del tiempo en que habría de llegar el soporte para nuestra familia. Ha sido una familia maravillosa. Así es que no me queda más que decir, Señor, como tú quieras y hasta donde tú quieras. Vale la pena. Colombia es una nación con una gran necesidad. Dios no se equivocó. Gracias a Dios por hombres que oyen de Dios y que obedecen. Dios les bendiga.